aplicable tanto a la artritis reumatoide como a las otras patologías. Desde el punto de vista clínico, como nos lo mencionará la doctora Barreto, es el ejemplo clásico de la poliartritis, o sea, 5 o más articulaciones simétricas, es decir, si se afecta a la muñeca derecha, se afecta a la izquierda, si se afecta al codo derecho, también al izquierdo, bilateral, con predominio de afección en codos, muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, rodillas y tobillos. También afección cervical y temporomaxilar. Esa afección cervical y temporomaxilar es muy útil desde el punto de vista de diagnóstico diferencial. Me explico. La artritis reumatoide también, el lupus, produce una poliartritis en distribución muy similar a la de la AR, pero no produce afección cervical ni temporomaxilar. Entonces, es muy importante en el diagnóstico diferencial. Una de las pruebas clínicas muy útiles, muy sensibles, muy tempranas, es el de presionar las metacarpofalángicas, como cuando uno le pasa la mano a un paciente y le aprieta fuerte la mano. Entonces haga de cuenta que saludan de mano a la paciente y le aprietan fuerte las metacarpofalángicas. Si la paciente le duele en ese momento, hay una alta posibilidad de que tenga artritis reumatoide, porque nos habla de que hay compromiso de las metacarpofalángicas. De todas las articulaciones, las que más se afectan son la segunda y tercera metacarpofalángica. ¿Qué más les comento? Desde el punto de vista paraclínico, muy importante el hemograma, como ayer hablábamos en la interpretación de los exámenes de laboratorio, recuento leucocitario generalmente normal, el diferencial también normal, BSG elevada, proteína C reactiva positiva, trombocitosis, oiga, se ve bien, trombocitosis, contrario al lupus que es trombocitopenia, proteína C reactiva positiva, anemia generalmente normocítica, normocrómica, pero puede ser microcítica hipocrómica debido a la ingesta crónica de aires. Su factor reumatoide presente más o menos en el 70% de los pacientes, anticuerpos anticitolina presentes en un porcentaje mayor. Muy bien, entonces la radiografía de manos no es útil en la forma temprana. Solo veremos una osteopenia yuxtaarticular, nada más, entonces no es útil para diagnosticar en forma temprana. Ya si el paciente nos viene en forma tardía, sí es muy útil. Existe la mnemotecnia TEMA para interpretar las radiografías: T de tejidos blandos, E de espacio articular, M de mineralización y A de alineación. Existen otras mnemotecnias que también las pueden utilizar, pero esta es muy sencilla. TEMA. En cuanto a la T de tejidos blandos, encontraremos el edema en las metacarpofalángicas, muñecas e interfalángicas proximales. La E de espacio articular, encontraremos el espacio articular reducido en forma simétrica, diferente a la artrosis, que la disminución del espacio articular es asimétrico. La M de mineralización, refiriéndonos a la osteopenia, y la A de alineación, refiriéndonos a las subluxaciones y anquilosis. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, empecemos, doctora Barreto, por favor. Sí, señor, aunque ya el profe me hizo un resumen de todo. Bueno, buenos días. Ya les comparto la pantalla. Ay, un segundo. Ahí me confirman si ya están observando la pantalla. Sí, doctora, la vemos, pero no está en el esquema de exposición. Ahí ya.
Ahí ya está en esquema de exposición. Todavía no, doctora. Todavía no, todavía. A la izquierda se siguen viendo las diferentes diapositivas. Entonces, eso, perfecto. Sí, doctora, está bien. Está bien, doctor. Sí. Entonces, ahí ya. Sí, doctora. Bueno, muy bien. Entonces vamos a abordar el tema de artritis reumatoide, iniciando por la definición, que como ya bien lo mencionó el doctor, es un trastorno inflamatorio crónico de las articulaciones sinoviales que están caracterizados por artritis poliarticular simétrica que comúnmente afecta a las manos, las muñecas y los pies. Hablando en la parte de definición, quisiera de una vez abordar el tema de enfermedad erosiva. La enfermedad erosiva se considera como erosión, como la ruptura de la cortical observada en más de 3 articulaciones separadas en cualquiera de los siguientes sitios, evidenciado pues obviamente en radiografías de manos y pies. Entonces pueden ser las articulaciones interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, la muñeca o las articulaciones metatarsofalángicas, o dos articulaciones contadas si las articulaciones bilaterales están afectadas, por ejemplo, si son las dos muñecas. O 3 articulaciones en el mismo grupo de articulaciones pueden también cumplir la definición. Muy bien. En cuanto a lo que respecta a la epidemiología, digamos que es una enfermedad que reviste gran importancia en el género femenino, más o menos es más 2 a 3 veces más común en las mujeres. Su inicio típico se encuentra entre los 30 y los 60 años de vida. El debut con una artritis inflamatoria es lo más común, y en lo que atañe a la prevalencia global, se calcula que puede ser alrededor de un 0.24% de la población. Existen múltiples factores de riesgo que están asociados al desarrollo de la artritis reumatoide. Como bien hablamos el día de ayer, las enfermedades autoinmunes no solamente son debidas a un único factor, existe una interacción de múltiples factores en lo que tiene que ver con los factores de riesgo genéticos. Es importantísimo el antecedente familiar. Existe el concepto de heredabilidad, que puede ser hasta de un 40%, y no solamente en los pacientes que tienen antecedentes familiares de artritis reumatoide puede llegarse a encontrar, a desarrollar esta enfermedad, sino que también aquellos pacientes que tienen familiares en primer grado con lupus eritematoso sistémico también se constituye como un factor de riesgo. Y específicamente hablando de la parte genética, pues se han descrito múltiples genes, solo por mencionar algunos, ahí están descritos el HLA-DR21, el PTPN22, el CTLA4, el CCR5 y 6, que son importantísimos, el CDR40 y entre otros. En lo que tiene que ver con los factores ambientales, está descrito que el tabaquismo está relacionado con el desarrollo de artritis reumatoide, y también se ha descrito la exposición a siles. Y algunas condiciones que también están asociadas incluyen la obesidad, la periodontitis, la sobreabundancia de especies de Prevotella en la microbiota, o en algunos otros casos las infecciones virales, como es el del virus del Epstein-Barr. Ya entrándonos un poco en la fisiopatología, entonces esta gráfica de un artículo del New England Journal nos muestra cómo la interacción entre los factores ambientales, como los que mencionan ahí, pues fumar, alteraciones en la microbiota, la periodontitis, adicionado a los factores genéticos y a los factores epigenéticos, pues van a producir una alteración de la regulación postraduccional, y esto pues va a hacer que hayan citrulización de autoproteínas, que como ya habíamos mencionado el día de ayer, no solamente es la fibronectina, sino muchas otras más, y estas a su vez pues
hacen que el cuerpo pierda la tolerancia a estas propias proteínas y se desencadene toda una respuesta inflamatoria que está mediada tanto por células B y células T. Entonces, eso va a hacer que el paciente pase de una fase que ahí está escrita al lado izquierdo como preartritis a una fase clínica en la cual pues lo que hay es una transición hacia la artritis en la cual vamos a encontrar no solamente las manifestaciones sinoviales, sino que también pues vamos a observar que coexisten algunas condiciones como enfermedad vascular, osteoporosis y fracturas, síndrome metabólico, algunos pacientes con depresión y con declive funcional. En estos pacientes la sinovitis se inicia y se perpetúa mediante ciclos de retroalimentación positiva, que a su vez estos ciclos no solamente van a ser de retroalimentación positiva para la inflamación sinovial, sino que también va a promover que se inicien trastornos sistémicos que van a configurar pues todas las manifestaciones de la artritis reumatoide. En esta otra gráfica, sencillamente lo que nos muestran es, digamos, un poco más de la parte molecular. Lo que podemos ver en la parte superior son las interacciones dependientes de la coestimulación, tanto entre las células dendríticas como entre las células B y T, principalmente en el ganglio linfático. Ya en la parte inferior lo que podemos ver es cómo estos eventos que se generan en el ganglio linfático generan una respuesta autoinmune a las autoproteínas que contienen citrulina, que pueden ser la fibrina, la vimentina, la fibronectina, la alfa-enolasa, el colágeno tipo 2, las histonas, y estas vías inmunitarias se integran para promover la remodelación y el daño en los tejidos. Y como mencionaba en la anterior diapositiva, la retroalimentación positiva de todas estas vías inmunitarias, como la activación de fibroblastos sinoviales, de los condrocitos, de los osteoclastos, también importantísimo los patrones moleculares asociados a daño, impulsan que pues estos pacientes ya hagan parte o evolucionen hacia una fase crónica de la patogénesis de la artritis reumatoide. Muy bien. En lo que tiene que ver con las manifestaciones clínicas, ya pues el doctor se me adelantó en gran parte de estas manifestaciones, entonces para recordar, son pacientes que se presentan con compromiso poliarticular simétrico, predominantemente en las manos, en las muñecas, en los pies, pero como bien mencionaba, también puede haber compromiso de la articulación temporomandibular, de las articulaciones cervicales. A la exploración lo que vamos a encontrar pues son pacientes que tienen dolor, edema. También se me adelantó a la maniobra de Burton, que es la de comprimir las articulaciones metacarpofalángicas como cuando uno saluda, y la presencia de dolor pues nos va a hablar de un compromiso ahí sinovial. Es simétrica y usualmente siempre hay que preguntarle a los pacientes por las características de este dolor, porque si los interrogamos bien, ellos nos van a seguramente referir que ese dolor es peor en la mañana y se asocia a mejoría con la actividad. Pero también son muy importantes las manifestaciones extraarticulares, como podemos ver en la gráfica de la derecha, eh, pues es una enfermedad multisistémica. Las manifestaciones extraarticulares se pueden encontrar hasta en un 40% de los pacientes, y solo por mencionar algunas de las más importantes, entonces tenemos manifestaciones en piel, tenemos manifestaciones a nivel cardiovascular, pulmonar, ocular, hematológicas y neurológicas. Entonces, en cuanto a las manifestaciones cutáneas, podemos ver a pacientes con presencia de nódulos, también pueden haber manifestaciones de vasculitis. En lo que tiene que ver con las manifestaciones cardiovasculares, algunos pacientes pueden cursar con pericarditis, y como es sabido, esta enfermedad incrementa el riesgo cardiovascular y por tanto pues estos pacientes tienen una mayor progresión de aterosclerosis y por lo tanto pues pueden debutar a una edad más temprana por ejemplo con infartos agudos del miocardio.
Pacientes también podemos ver con frecuencia con manifestaciones pulmonares. Algunas de las manifestaciones más frecuentes pues es la enfermedad pulmonar intersticial, el derrame pleural y en algunos casos más escasos la presencia de nódulos. A la exploración es importante valorar, hacer un buen examen ocular. Estos pacientes pueden presentarse con escleritis o epiescleritis. Y a nivel hematológico, que digamos esto ya viene siendo más de la parte de los laboratorios, podemos encontrar pacientes con anemia, con un diferencial normal, eosinofilia, y puede haber también trombocitopenia, pero lo más frecuente es que cursen con trombocitosis. Y por último, ya a nivel neurológico, pues pueden tener mononeuritis múltiple. Entonces, estas son algunas imágenes de lo que también podemos ver en la consulta. Yo creo que ya todos hemos rotado por reumatología y con frecuencia miramos pacientes que se presentan con estas características. Entonces, para repetir, la presentación más común es la poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones, sobre todo de las metacarpofalángicas y de las interfalángicas proximales. Como podemos observar en esta imagen, es una paciente que tiene un mayor compromiso de la mano derecha con edema en la segunda y en la tercera articulación metacarpofalángica y en las articulaciones interfalángicas proximales, que también nos mencionó el doctor que son las dos articulaciones de las manos más comprometidas. Acá en esta otra imagen, pues ya podemos ver lo que pasa con un paciente cuando desafortunadamente no recibe un manejo oportuno, y no es infrecuente, por ejemplo, cuando uno está en un rural, encontrarse pacientes con estas características. Entonces vean ustedes en la imagen de la derecha cómo ya este paciente tiene un marcado compromiso articular con presencia de atrofia de sus músculos interóseos, con presencia de nódulos, con desviación cubital de las manos, y bueno, ahí no nos consta, pero posiblemente tendrá también un pulgar en silla de montar. Esta otra imagen nos muestra en el tercer dedo un nódulo, y la segunda también nos muestra un nódulo subcutáneo, un nódulo reumatoide en el codo. Los pacientes con artritis reumatoide que ya está muy avanzada, hasta en un 30% pueden presentar estos nódulos. Usualmente son alrededor de 1 a 2 centímetros y se pueden encontrar en sitios de presión. Entonces, ¿cuáles son los sitios de presión? Pueden ser los codos, los nudillos, las espinas isquiáticas, el tendón de Aquiles. Y esto, digamos que también pues nos haría un diferencial ahí con gota, que también se pueden presentar así, pero los tojos gotosos tienden a desarrollarse de manera insidiosa. Estos pues ya son de presentación más crónicas. A la valoración ocular, como les mencioné anteriormente, podemos encontrar escleritis o epiescleritis, queratoconjuntivitis seca o una queratitis ulcerativa periférica. Esta imagen corresponde a una escleritis. Y ya digamos en la valoración radiológica, entonces pues existen diferentes fenotipos de presentación o de manifestaciones a nivel radiológico, dependiendo la severidad de la enfermedad. Entonces ahí en las flechitas azules lo que nos señala es una pérdida del espacio articular. Ya en la segunda imagen aparecen unas flechitas color fucsia que nos muestra erosión ósea. En la tercera aparecen no solamente la pérdida del espacio articular y las erosiones, sino que además vemos en el primer dedo que hay una subluxación, y en la última imagen entonces ya podemos ver anquilosis y podemos ver subluxación también, cambios por subluxación en la segunda y en la tercera articulación de las interfalángicas. Bueno, ya perdón, bueno, esto corresponde al diagnóstico, como también se me adelantó el doctor, estos criterios, digamos que se utilizan más para la clasificación que para el diagnóstico.
para la clasificación en lo que respecta a decir si es una artritis reumatoide probable o definitiva. Entonces, por lo tanto, clínicamente digamos que no los debemos utilizar para realizar el diagnóstico. Sin embargo, traje la tabla de esta clasificación porque nos sirve, dado que tiene cada uno de los, digamos, de los aspectos que uno debe tener en cuenta para, digamos, evaluar al paciente y pensar pues en este diagnóstico. Entonces, lo primero es que esta escala tiene utilidades en pacientes que tienen al menos sinovitis de al menos una articulación o aquellos que tienen sinovitis que no es explicada por ninguna otra enfermedad. Entonces, lo que en sí, para lo que nos sirven estos criterios clasificatorios es para cuando se cumplen más de seis criterios con la numeración que tenemos a la derecha, podríamos clasificar, no diagnosticar, sino clasificar a este paciente con una artritis reumatoide definitiva. Entonces, estos diagnósticos se compone de 4 variables. La primera es la cantidad de articulaciones comprometidas. Entonces, como podemos observar ahí, entre más articulaciones hayan comprometidas, pues por más puntaje me va a dar. De modo que si solamente tenemos una, nos da una puntuación de 0, pero si por el otro lado tenemos más de 10 articulaciones, la puntuación es de 5. En cuanto a la serología, entonces, si tenemos tanto un factor reumatoide como unos anticuerpos anticitrulinas negativos, también nos va a dar una puntuación de 0, pero si la puntuación es de 3, si tenemos un factor reumatoide o unos anticuerpos antipéptidos citrulinados, si son altos, y en un rango intermedio tenemos una puntuación de 2 si estos valores se encuentran por encima del límite superior normal, pero considerado como unos títulos bajos, que se considera bajo o altos. Entonces, positivos con títulos bajos se considera cuando son positivos, pero están elevados menos de 3 veces lo normal, y altos cuando están positivos, pero su elevación es más de 3 veces lo normal. Ya en la ítem C, entonces tenemos la evaluación de los reactantes de fase aguda. Entonces, se evalúa la PCR y la velocidad de eritrosedimentación. Si son negativas, da una puntuación de 0, y si son positivas, nos va a dar pues una puntuación de 1. En cuanto al tiempo de duración, que es el último ítem que se evalúa, entonces va a depender si es menor de 6 semanas o mayor de 6 semanas. Si el tiempo de evolución de los síntomas es mayor de 6 semanas, esto nos va a dar una puntuación de 1, y de lo contrario no nos va a dar ninguna puntuación. Vuelvo y repito, aunque los pacientes con una puntuación menor a 6 no se pueden clasificar como pacientes con artritis reumatoide definitiva, digamos que con el transcurso o con la evolución se pueden reevaluar estos criterios y pueden cumplirse acumulativamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues no vamos a esperar a que el paciente siga evolucionando para que me cumpla esos criterios e iniciarle el manejo. La afectación articular también pues se refiere a cualquier articulación que esté, digamos, comprometida al examen físico y que también pues pueda comprobarse mediante imágenes. Y creo que ya al respecto del diagnóstico pues habríamos abordado todos los aspectos. Recordar que el factor reumatoide esto lo mencionamos ayer, no lo puse acá en las diapositivas, pero simplemente para recordar que el factor reumatoide puede ser positivo hasta en 5% de las personas sanas, y que puedes llegar a tener un valor positivo en los sanos tan alto como de hasta el 20% a medida que se incrementa la edad. En 50% de los pacientes con artritis reumatoide temprana pueden tener un factor reumatoide negativo. Entonces, esta es otra razón por la cual estos criterios solamente son clasificatorios. No podríamos esperar hasta que se positivice para poder, digamos, darle la puntuación que en este caso sería
de 2 puntos o de 3 si el factor reumatoide es positivo, y si por el contrario el paciente tiene un ejemplo, más de 10 articulaciones afectadas, ya me da 5 puntos, pues yo en teoría no debería esperar para hacer este diagnóstico. Y de todos los pacientes con artritis reumatoide, hasta un 15% recordemos que nunca van a positivizar el factor reumatoide. Y ya en lo que respecta a los anticuerpos contra péptidos citrulinados, recordemos que tienen una mejor sensibilidad y especificidad, con una sensibilidad que va del 80% y una especificidad hasta del 96%. Cuando evaluamos los dos, pues esto nos va a mejorar hasta un 98% de especificidad. Y ya dentro de los laboratorios, lo que ya habíamos mencionado era anemia, trombocitosis y la elevación de PCR y de BCG. Entonces, para entrarnos un poco más en el tratamiento, primero debemos tener en cuenta cuál es la diana terapéutica o cuáles son los objetivos del tratamiento. Entonces, lo principal tener en cuenta aquí es que lo que debemos lograr con el paciente es que perciba un alivio de los síntomas, y con esto pues mejorar también su función física, su calidad de vida, su capacidad social y laboral, disminuir la progresión del daño al cartílago y del hueso. Entonces, como también se me adelantó el doctor, lo importantísimo en estos pacientes, el inicio temprano de los fármacos antirreumáticos no esteroideos, los DIMARS o FARME en español, que son los modificadores de enfermedad. Básicamente, como vamos a ver, a todos los pacientes se les debe iniciar en el momento del diagnóstico, pero pues lo vamos a ir desglosando progresivamente. Entonces, el tratamiento debe ser basado en 5 principios. El primero es la toma de decisiones de manejo en conjunto entre el médico y el paciente. El segundo es que el tratamiento pues, debe ser basado en la actividad de la enfermedad, teniendo en cuenta la seguridad de la medicación y las comorbilidades que tenga el paciente. Ya más adelante también veremos que hay algunas consideraciones de acuerdo a entidades que tengan los pacientes. Y el tercero, pues, es que estos pacientes oportunamente deben ser valorados por reumatología, tener en cuenta que los tratamientos deben combinarse, cuando haya necesidad deben combinarse, porque pues tienen múltiples mecanismos de acción que están, digamos, en miras de controlar cada una de estas dianas que se producen a nivel fisiopatológico. Y el quinto es que pues es una enfermedad de alto costo, no solamente por el costo en los medicamentos, sino que el daño que le genera a una persona la pérdida de su capacidad laboral, de su capacidad adquisitiva y social, pues impacta aún más que el tratamiento de la misma. Entonces, también recordar que 20 a 30 de los pacientes serán refractarios a pesar de la optimización del tratamiento, y 50% de los pacientes deben suspender los DIMARS a los 12 meses por falta de eficacia o por la presencia de efectos adversos que se deben estar evaluando con cada revaloración que se le haga al paciente, y pues que también más adelantico los vamos a ver cuáles son los más frecuentes. Entonces, digamos, para familiarizarnos un poco más con el tema de los DIMARS, que al principio puede ser un poco no tan fácil. Entonces, recordemos que existen los DIMARS sintéticos. Los DIMARS sintéticos se clasifican en dos, como podemos observar aquí en esta gráfica. Entonces, están los DIMARS CS, que son los convencionales, dentro de los cuales están el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalacina y la hidroxicloroquina. Y tenemos los DIMARS sintéticos o dirigidos a alguna diana específica, dentro de los cuales clasifican el baricitinib, el tofacitinib y el upadacitinib. Entonces, por un lado están los sintéticos, que se dividen en estas dos clasificaciones, y por el otro lado están los DIMARS biológicos. Los DIMARS biológicos también se pueden dividir en dos, que son los de origen biológico y los biosimilares. Entonces, dentro de los de origen biológico tenemos dos tipos: los que actúan en el factor de necrosis tumoral
y los que están dirigidos a la interleuquina 6. Entonces, en los primeros encontramos el adalimumab, el certolizumab, el etanercept, el golimumab y el infliximab. Y en los segundos, el sarilumab, el tocilizumab, y están también los de anti-CD20, en el cual está el rituximab, y los de coestimulación, al cual pertenece el abatacept. Dentro de los biosimilares, entonces están adalimumab, el etanercept y el infliximab. Otro factor que es importante tener en cuenta cuando se va a iniciar el tratamiento de estos pacientes es evaluar los factores de mal pronóstico. Más adelante vamos a ver en un algoritmo que dependiendo de la presencia o no de factores de mal pronóstico, pues el tratamiento pues va a ir encaminado por otro lado. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Entonces, los que tienen actividad de la enfermedad persistentemente moderada o alta a pesar de la terapia convencional, de acuerdo con medidas compuestas que incluyen recuentos articulares. Cuando persisten también altos los reactantes de fase agudo, el alto recuento de articulaciones comprometidas, la presencia de erosiones tempranos, la presencia de factor reumatoide o de anticuerpos antipéptidos citrulinados, especialmente en niveles altos, o cuando el paciente no presenta respuesta o hay un fallo al tratamiento con 2 o más DMARDs convencionales. Entonces, en lo que respecta a las recomendaciones de manejo, específicamente hay 10 pautas, entonces vamos a irlas mencionando. La primera es la terapia con DMARDs. Debe iniciarse tan pronto como se realiza el diagnóstico de artritis reumatoide. Y ya en la segunda pauta, entonces nos mencionan que el tratamiento debe estar dirigido a alcanzar un objetivo de remisión sostenida o a una baja actividad de la enfermedad en cada paciente. Por lo tanto, en la tercera medida nos mencionan que para poder uno lograr estos objetivos, el monitoreo debe ser frecuente en los pacientes que tienen una enfermedad activa. Por lo tanto, los valoraremos entre 1 y 3 meses. Y si no hay mejoría, como máximo 3 meses del inicio del tratamiento o el objetivo de lograr la remisión no se alcanzan los 6 meses, es necesario evaluar, ajustar la terapia. Entonces, dentro de la cuarta recomendación ya viene incluido el metotrexate. ¿Qué nos dicen acerca del metotrexate? Debe ser la primera estrategia de tratamiento. Al ser la primera estrategia del tratamiento, debemos tener en cuenta que se debe escalar semanalmente de 0.3 miligramos por kilo durante un periodo de 4 semanas que dura el escalonamiento, la titulación de esta dosis. Y no olvidar que siempre se debe suplementar el ácido fólico en los pacientes que reciben metotrexate. Pero hay ciertas excepciones a la regla de que a todos se les debe empezar metotrexate una vez se realice el diagnóstico. Entonces, ¿a quién no le debemos dar metotrexate? Entonces, a mujeres que están contemplando quedar embarazadas o aquellas que no planifican con métodos adecuados, obviamente a las mujeres embarazadas, o a pacientes que tengan enfermedad hepática o consumo de alcohol excesivo. También están incluidos dentro de estas excepciones los pacientes con insuficiencia renal grave, es decir, aquellos que tengan una tasa de filtración glomerular que esté por debajo de 30 mililitros minuto. Entonces, como he mencionado, la dosis escalonada se inicia con 7.5 a 15 miligramos semana, se aumenta o se titula en 2.5 a 5 miligramos cada 4 semanas y las dosis objetivos son de 20 a 25 miligramos semanal. Debe vigilarse la toxicidad, entonces a nivel medular, a nivel pulmonar y a nivel hepático. Entonces, ¿esto cómo lo haríamos? Con un hemograma, con transaminasas y ya había mencionado que se debe hacer la suplementación con ácido fólico 1 miligramo al día. Los pacientes que no tengan tolerancia al metotrexate son candidatos entonces a ser manejados con los otros DMARDs convencionales. Entonces estaría la leflunomida,
la sulfasalacina, la hidrocloroquina, o también podrían ser tratados ya con DIMARs biológicos o con inhibidores del factor de necrosis tumoral como el adalimumab. Entonces, ¿qué otros efectos adversos que se pueden monitorear del metotrexate, además de los a nivel paraclínico que acabé de mencionar? Entonces, se debe preguntar y evaluar el examen físico, la presencia de estomatitis, de alopecia, de diarrea, de náuseas, de vómitos, de síntomas similares a la gripe, a disnea, síntomas de mielosupresión, hepatotoxicidad, infección, o también pues obviamente estar evaluando permanentemente la posibilidad de que haya embarazo para interrumpir la medicación. Bueno, entre los laboratorios me faltó mencionar que también se debe hacer control de creatinina durante los primeros 3 meses o después de aumentar la dosis, y posteriormente se debe hacer cada 8 a 12 semanas durante los 3 a 6 meses, y posteriormente ya se puede dejar un control de creatinina cada 3 meses. Ya no sería no sería necesario evaluarlo con la misma periodicidad. En cuanto a qué es mejor, si metotrexate versus leflunomida, pues digamos que no hay diferencias, como se muestra ahí en esta gráfica. No es que hayan diferencias estadísticamente significativas, y por lo tanto esta es una razón a favor de que el medicamento, si es posible y no hay contraindicación con el que empecemos, sea el metotrexate. Acá también se muestra cómo los pacientes a los que se les inició manejo con metotrexate pues tuvieron una remisión temprana de su enfermedad. Ya pasando al otro módulo, que sería el manejo analgésico, entonces estos pacientes se pueden manejar con naproxeno 1000 miligramos, con piroxicam 20 miligramos. También está la alternativa del ibuprofeno, y en los casos en los cuales después de 10 a 14 días los pacientes no han percibido mejora, se debería ya empezar a considerar la posibilidad de adicionarle corticoide. Sin embargo, pues esta es una medida transitoria que deberíamos pues minimizar su uso, y sería una dosis de 5 a 20 miligramos por día. Recordar también que se puede dejar corticoide intramuscular o intraarticular, y la razón por la cual preferimos evitarlo es porque pues sabemos que tiene un asocio con osteoporosis, diabetes y otros efectos adversos derivados del hipercortisolismo. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes que tienen una respuesta inadecuada al tratamiento? Entonces, lo que se debe hacer es un cambio en el régimen terapéutico. Entonces, estos pacientes, digamos, si no logran la remisión o una baja actividad de la enfermedad dentro de los 3 a 6 meses, o requieren más de aproximadamente 5 a 7.5 miligramos días de prednisolona o de forma crónica para mantenerse en el estado de remisión o de baja actividad de la enfermedad, deberíamos ya empezar a reevaluar ese esquema terapéutico. Entonces, si el paciente tiene una contraindicación o no tiene tolerancia al metotrexate, la siguiente posibilidad sería considerar leflunomida o sulfasalacina. Entonces, ¿cómo se administra esa sulfasalacina? Entonces, son dosis de 500 miligramos diarios en la primera semana, y esta dosis se titula hasta lograr dosis de 500 miligramos semanalmente hasta alcanzar 2 gramos diarios. ¿Qué consideraciones deberíamos tener con la sulfasalacina? Entonces, evaluar los efectos adversos, que serían cefalea, náuseas, diarrea, fotosensibilidad, síntomas de mielosupresión, hepatotoxicidad o incluso pues manifestaciones eruptivas. Con esta medicación también se debe evaluar hemograma, transaminasas, la evaluación de creatinina también, y estos laboratorios se harían de 2 a 4 semanas durante los primeros 3 meses, o se hace antes si uno ha aumentado la dosis, y cada 8 a 12 semanas durante los 3 a 6 meses siguientes, y al igual que el metotrexate, posteriormente se podrían hacer evaluaciones cada 3 meses. En pacientes
que digamos tienen una artritis reumatoide con síntomas leves, hago ahí digamos énfasis en que deben ser leves, digamos que podrían ser candidatos a hidroxicloroquina siempre y cuando, vuelvo y repito, los síntomas sean leves. En los pacientes, bueno, esta diapositiva hace referencia a lo mismo. Pacientes con enfermedad leve pueden ser candidatos a hidroxicloroquina, pero pues ahí tenemos las otras opciones, la leflunomida y la sulfasalacina. Entonces, de la hidroxicloroquina, ¿qué debemos evaluar? Entonces, preguntar por cambios visuales, cambios en el color de la piel o la presencia de parestesias, y a los pacientes que están con esta medicación, no olvidar una evaluación oftalmológica para descartar toxicidad retiniana. Y para el caso de la leflunomida, los efectos adversos están asociados con náuseas, vómitos, diarrea, parestesias, hepatotoxicidad, pérdida de peso. Y en estos pacientes el monitoreo de laboratorio, que incluyen igual hemograma, transaminasas y creatinina, se hace con el mismo esquema que se ha mencionado para los dos anteriores medicamentos. Entonces, 2 a 4 semanas durante los primeros 3 meses o después de aumentar la dosis, y posteriormente 8 a 12 semanas durante los primeros 3 a 6 meses, y ya luego pasaríamos a evaluación cada 3 meses. En la recomendación número 7, entonces, nos mencionan que si el objetivo no se alcanza con la primera estrategia de manejo con los DIMARS convencionales que se hayan escogido hasta ese momento, si el paciente no tiene factores de mal pronóstico, que fueron los que mencionamos al inicio, se podría considerar la posibilidad de adicionar otro DIMARS convencional. Con respecto a esto, no hubo, comparado con el año 2016, no se considera que las combinaciones de DIMARS convencionales sean superiores a la monoterapia con metotrexate. Pero para la recomendación de ahora sí se considera que se puede adicionar la combinación de otros DIMARS convencional, incluso puede haber doble o hasta triple terapia, que podría ser, por ejemplo, metotrexate más sulfasalacina e hidrocloroquina. Si aún así el paciente no alcanza el objetivo con esta estrategia, pero si hay factores de mal pronóstico, entonces se debería agregar un DIMAR biológico o un DIMAR TS, que son los que son similares a partículas específicas. Entonces, aquí tenemos todas las opciones que tenemos. Entonces está infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab y certolizumab. Tenemos ahí en la columna siguiente los mecanismos de acción de cada uno y las dosis a las cuales se deberían administrar. Y por otro lado, pues no menos importante, están los efectos adversos que se deben monitorear en estos pacientes. Digamos que en estos pacientes no se requeriría en teoría laboratorios de rutina, excepto que además tengan manejos con DIMARS convencionales de manera concurrente. Sin embargo, pues en el infliximab, pues vigilar que hay más riesgo de enfermedades malignas y cardiovasculares, infecciones graves, neumonía, tuberculosis. Todo esto tiene que ser conceptuado con el paciente antes de su inicio. El etanercept puede haber reacciones en el sitio de inyección o también está relacionado con hipertensión. En el caso del adalimumab, las infecciones graves fueron más frecuentes en comparación de los que recibieron placebo, y en aquellos pacientes con golimumab puede haber náuseas, cefalea y también reacción en el sitio de inyección. Por otro lado, entonces acá tenemos los otros fármacos. Está entonces el tofacitinib, baricitinib, upadacitinib y el
filogonitidis, bueno, me cuesta un poco porque no estamos tan familiarizados con ellos, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Estos que tienen en común que son inhibidores de la JAK quinasa. Y hay una particularidad con estos medicamentos y es que deben ser usados con precaución en pacientes que ya de base tienen alto riesgo de eventos tromboembólicos y en pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular. También hay que ser cuidadosos en el momento de escoger este tipo de medicación, que serían los DIMARS biológicos originales. Ya para la novena recomendación, entonces tenemos que si estos DIMARS biológicos y los DIMARS dirigidos o sintéticos a partículas se deben combinar con un DIMARS convencional. Y en pacientes que no se puede combinar, podemos usar inhibidores de la vía de la interleuquina 6, que en este caso serían el tocilizumab o el sarilumab. Estas son las dosis a las que se administran y las precauciones que debemos tener para ajuste de dosis. Entonces, en aquellos pacientes que tengan elevación de transaminasas, neutropenia, trombocitopenia, y se debe vigilar la presencia o el desarrollo de infecciones oportunistas o de tuberculosis. En el caso del tocilizumab está contraindicado en pacientes que hayan cursado con diverticulitis. Por último, si tenemos que el tratamiento con inhibidores del factor de necrosis tumoral ha fracasado, los pacientes pueden recibir un agente con otro modo de acción o también un segundo inhibidor de factor de necrosis tumoral. Y ya en la recomendación número 11, si este paciente está en remisión después de la reducción gradual de los esteroides crónicos, se puede considerar la reducción de los DIMARS sintéticos o los DIMARS biológicos, dependiendo de la combinación que tenga. Especialmente se debe considerar esta reducción de las dosis si el paciente viene además manejado con una combinación de DIMARS convencionales. Si el paciente continúa con buena remisión por un tiempo permanente, entonces uno podría hacerle un control por lo menos a 6 meses. La dosis que uno debería primero disminuir sería la del metotrexate, y ya en la recomendación número 12, si el paciente continúa en remisión, se podría considerar la posibilidad de iniciar una reducción gradual de los DIMARS convencionales, y en ese caso entonces la pauta a seguir sería la reducción de sulfasalacina más que de la hidroxicloroquina. Aquí tenemos, ya para ir, digamos, concluyendo algunas cosas, el manejo en condiciones especiales. Entonces, tenemos varias condiciones, una de ellas son los nódulos subcutáneos. En este caso, y para también las enfermedades pulmonares, está el metotrexate, es condicionalmente recomendado por encima de otros DIMARS. En el caso de falla cardíaca, acordémonos que es preferible no usar estos DIMARS biológicos, porque si el paciente pues de base ya tiene un alto riesgo cardiovascular, digamos que esto podría empeorarlo. En el caso de enfermedades linfoproliferativas, se recomendaría más el uso de rituximab, y para los casos de los pacientes que tienen infecciones, por ejemplo, por hepatitis B, se considera pues que se haga una profilaxis antiviral, y esta pues sí es una recomendación fuerte, a pesar de que la evidencia en todas estas condiciones especiales es baja, la recomendación es fuerte. También en los pacientes que tienen hepatitis no alcohólica, pues hay que tener cuidado con el metotrexate, eso también lo habíamos mencionado anteriormente. Y por último, en los pacientes que tienen micobacterias tuberculosis, en estos pacientes se debe tratar de evaluar la posibilidad de discontinuar, si es posible, los glucocorticoides, o si es muy necesario utilizarlos como una terapia puente, se utilicen en dosis muy bajas.
Aquí tenemos entonces el algoritmo de todas estas recomendaciones que digamos acá las podemos observar de una manera más compacta y un poco menos difícil porque pues, de pronto se nos puede parecer mucha información para un momento, pero este algoritmo aquí nos resume de una manera adecuada todo lo que hemos venido mencionando. Entonces, el tratamiento está dividido por fases. En este recuadro está la fase número 1. Lo primero es pues que el paciente que tiene el diagnóstico de artritis reumatoide, lo primero que vamos a evaluar es si tiene alguna contraindicación o no para iniciar el manejo como Metrotexate, que fue el primer medicamento que dijimos que se debía iniciar. Entonces, si no tiene contraindicación, se puede iniciar, y si la tiene, entonces las posibilidades nos quedarían leflunomida o sulfasalacina. Al mismo tiempo, en cualquiera de las de estas dos ramas, de si tiene o no contraindicaciones para Metrotexate, se podría considerar la posibilidad de un esquema corto de glucocorticoides. Estos pacientes se deben evaluar a los 3 meses y evaluar si ha habido mejora o remisión de la enfermedad. Si ha habido, entonces lo que se inicia, que también lo hablamos ahora hace un momento, es siempre tratar de reducir las dosis y manteniendo la enfermedad en remisión. Pero si por el contrario el paciente no ha tenido remisión durante estos primeros meses en los que se hace la evaluación, entonces pasamos a un manejo de fase 2. Entonces, en manejo de fase 2 tenemos en cuenta la siguiente pregunta que también mencionamos, que era si el paciente tenía o no tenía factores de mal pronóstico. Si el paciente tiene factores de mal pronóstico, entonces es candidato a un DIMAR biológico o un inhibidor de la JAK quinasa, o si el paciente no tiene estos tipos de factores de riesgo de mal pronóstico, se puede continuar la terapia con DIMARs convencionales y adicionando ya sea leflunomida, sulfasalacina o simplemente DIMAR convencional en combinación o por algún tiempo con glucocorticoides. En los casos en los que tenemos de este paso nos devolveríamos al anterior, en el cual pues si se logra remisión, este paciente sería candidato a ir reduciendo las dosis, tratando siempre de mantenerlo en remisión. Pero por el contrario, si además el paciente tiene factores de mal pronóstico, ya le inicié el DIMAR biológico y los inhibidores de la JAK quinasa y lo evalúa a los 3 o 6 meses y aún no hemos logrado esta remisión de la enfermedad, entonces pasaríamos a una fase 3 del manejo de la enfermedad, en el cual entonces las opciones que tendríamos serían el cambio del DIMAR biológico que tiene o del inhibidor de la JAK quinasa por uno de distinta clase, que fue, digamos, las últimas recomendaciones que vimos hace un momento, y si no mejora, pues volver a hacer un cambio. Y si por el contrario mejora, entonces nos devolvemos a la misma estrategia, que es tratar de reducir las dosis y tratar de mantenerlo en esta fase de remisión. Recordar siempre que antes de iniciar cualquier manejo a los pacientes con cualquiera de estos DIMARs, se debe completar la evaluación con hemograma, creatinina, transaminasas, tener en cuenta qué comorbilidades tiene el paciente. Ya habíamos hablado del riesgo cardiovascular, de los pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, mirar también si está vacunado. Vimos que hay ciertas consideraciones en los pacientes que tienen hepatitis B. También hay que hacer búsqueda de hepatitis B, de hepatitis C, de infección tuberculosa latente, porque pues podríamos contribuir a que se desarrolle tuberculosis, y obviamente la radiografía de tórax para saber un estado basal del paciente, porque vimos que en el caso del metotrexate pues puede haber también efectos adversos a nivel pulmonar. Esto es lo que tenía preparado, entonces no sé si hay alguna consideración del doctor o... Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Excelente presentación, doctora. Muy buena, muy práctica. Prendan las cámaras, doctores, por favor.
¿Cómo hago, cómo hago aquí para verlos a ustedes, doctora? Ahí donde está, abajo a la derecha hay como un muñequito de persona y ahí dice mostrar a todos. Ah, ya los veo. Sí, perfecto.